Qué gusto. Hola, hoy es día lunes, estamos aquí en Tangente, el 22 de enero, y vamos a tener una conversación con un cromo cambiado una semana después. Así que en un momento les voy a presentar la persona que nos va a acompañar el día de hoy, a quien se instituye del line-up de la semana pasada. Así que vamos a iniciar esta conversación y presento a las personas que me van a acompañar el día de hoy. Empiezo aquí a mi derecha con las damas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Javier, muchas gracias por abrir nuevamente e invitarme a tu espacio. Qué agradable estar aquí contigo Es un gustazo. y con nuestro invitado. Sí. Y vamos a cambiar a alguien que fue jefe de misión y embajador en Guatemala por el actual jefe de la misión, en funciones todavía, en lo que viene el embajador ya nombrado por el Congreso, Tobin Bradley, pero el encargado de negocios y que ya ha dejado su impronta en los días recientes. Un gusto tenerte aquí, Patrick. ¿Cómo Encantado estás? de estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, la conversación de la semana pasada, que era platicar alrededor de las impresiones de la toma de posesión a tres voces, tenía una tangente, si me permiten la licencia, bastante interesante, y la abrió precisamente el embajador McFarland cuando habla de las relaciones de Guatemala a Estados Unidos, y él con alivio dice de alguna forma que sentía que el fantasma de John Peurifoy, el entonces embajador en el 54, se empezaba a disipar. Yo quisiera preguntarte, Patrick, o sea, es imposible en medio de la vorágine no irse uno al 54 y en el marco grande de eso ver cómo se están reconfigurando las relaciones de Guatemala y Estados Unidos. ¿Ha pasado eso por tu mente, digamos, el momento histórico, cómo compara y las posibilidades que abre para la nueva relación Estados Unidos-Guatemala? Mira, pues siempre la historia está con nosotros y cuando uno está manejando la embajada o la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos, sí, uno piensa en la historia, pero la verdad es que en estos meses tan intensos lo que siempre hemos estado pensando es en defender la democracia aquí. Entonces, eso fue la política pública de Estados Unidos, ese fue nuestro rol, era para ayudar a defender la democracia, pero uno tiene que pensar en algunos momentos históricos en que un país puede ir por una ruta u otra y las consecuencias de que puede pasar en esos momentos claves. Entonces, sin poder ver hacia el futuro, precisamente, creo que en algún momento, en 20 y 30 años, voy a mirar hacia atrás en mi carrera diplomática y ver si eso fue un momento crítico en que un país y una relación bilateral hubiera podido ir por uno o dos diferentes lados. Uno que sería aquí un rompimiento del posiblemente el orden constitucional o un rompimiento con la voluntad del pueblo que tendría sus consecuencias, o la defensa de la democracia y una nueva etapa en la relación de Guatemala a Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que hay que verlo en términos de en cada país o en cada momento, en momentos que pueden cambiar definitivamente la relación. El paso hacia el 14 de enero fue lento, fue tortuoso y muchas veces en lo personal nos preguntamos, llegamos hacia ahí, hacia el 14 de enero. Me pregunto si las mismas preguntas estaban resonando en su mesa, en su espacio de trabajo, y a medida que avanzaban esos meses y todos los embates hacia los resultados electorales. Mira, fueron meses muy largos, siento que fueron no meses, casi años, pero y muchos aquí en Guatemala sienten eso, los días fueron muy largos. No supimos exactamente qué iba a pasar, pero entendimos que hubo un resultado bien claro y que la voluntad del pueblo ahí estuvo. Entonces, sí, todo lo que pasó en octubre, momentos muy intensos, pero siempre tuvimos un cierto confianza en que íbamos a llegar al 14. No exactamente era tan claro cómo en algún momento y la determinación de las personas que hasta casi las 12 de la noche del mismo día estaban intentando evitar el resultado. Es impresionante. Pero nuestro análisis siempre estuvo, uno, que el pueblo de Guatemala quería eso. Segundo, que la comunidad internacional está muy unida en apoyar. Y tercero, yo creo que simplemente que a lo largo hay un nuevo presidente que tiene una visión distinta de Guatemala y la gente quería ver eso, sí. Los retos para futuro y cómo miras además tu propio rol. O sea, en este momento es inminente la venida del embajador Bradley y te ha tocado en este momento
lo que habitualmente se evita, que es que el interino tenga un rol tan preponderante. Entonces, Sí. ¿qué vamos a esperar de los siguientes meses y tu rol en la misión ahora? Sí, no, pues yo personalmente muy contento. Estoy muy orgulloso del rol que he podido tener aquí en el país, pero liderando la misión en un momento clave. Pero Tobin Bradley es un excelente diplomático, alguien que conozco hace varios años y que tiene una visión de cómo podemos desarrollar esa nueva relación bilateral en una forma muy positiva. Entonces, en cómo vamos a poder tener resultados con nuestra cooperación internacional, en cómo vamos a poder apoyar y ayudar a esa democracia que aún sigue siendo frágil. Entonces, él va a tener un liderazgo en este sentido. Yo, de ministro consejero, voy a estar ahí junto con el nuevo jefe, manejando todo los grandes recursos que tenemos y la embajada que ustedes han visto. Entonces, yo estoy feliz de poder ya tener un rol más positivo y más proactivo. No quiero hablar de deportes, pero uno tiene que pensar en deportes un poco, ¿no? Uno se siente que uno estuvo en la defensiva mucho, ¿no? Sí. Y este rol pudimos en la embajada defender la democracia. Y ahora es un reto también muy complicado, que es ir en el ofensivo de cómo llevar resultados con las oportunidades que hay. Porque el momento histórico que yo hablaba, si miramos en 20 años para atrás, si no damos todo el apoyo para resultados concretos, podemos despreciar o perder esa oportunidad. Y eso sería muy grave. Entonces, los retos son diferentes, distintos. Tenemos una embajada con gente muy capaz. Y entonces, yo y mi familia también muy contentos de tener una relación bilateral más saludable, más normal y poder trabajar positivamente. Bueno, la defensa de esa democracia pasó por la defensiva, pero también por acciones que son inéditas, creo que en el marco de las relaciones de Guatemala y de Estados Unidos, pero también, si lo analizamos en términos de política exterior de Estados Unidos, 300 visas en un solo día. Sí. Sanciones hacia el presidente ahora ya que dio un paso fuera de la presidencia, Alejandro Yamatei, para su entorno mucho más cercano. Fue una defensiva con herramientas que no han utilizado. Me pregunto cuáles serán los efectos. Hemos visto ya solo en la primera semana de inaugurado el gobierno de Bernardo Arévalo declaraciones, una de un senador de por qué está Estados Unidos perturbando a la familia del expresidente Alejandro Yamatei, y también declaraciones de otra, me parece que es un pastor, ¿no? Sí. Que está declarando ya sobre el exceso, le han llamado, del papel que ha jugado Patrick Pentrel en Guatemala o la misión de Estados Unidos. ¿Cómo se responde ante esto? Y no es el primero que está en esta posición. Recuerdo ahora mismo a Todd Robinson y también a Luis Arriaga en posiciones similares. Sí, mira, primero las acciones tienen consecuencias. Entonces, si hemos tomado alguna acción, está basado en la ley, basado en lo que pasó. Si son temas de corrupción o acciones para bajar las elecciones, hubo consecuencias. Sin duda, fueron fuertes, pero el riesgo o la amenaza al paso de poder fue también grande, los niveles de corrupción también. Entonces, sí, eran acciones muy fuertes. Mira, obviamente, somos un país muy vecino. La relación entre Estados Unidos y Guatemala tiene muchos diferentes aspectos porque somos tan cercanos. Pero uno tiene que entender que teniendo, digamos, 20% de la población guatemalteca en Estados Unidos, nuestras economías vinculadas en la forma que están, tenemos que trabajar en conjunto. Y las acciones que tenemos de Estados Unidos de pronto tienen ese aspecto de impacto más allá que la gente piensa. Y mira, el otro es hablar de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué habría pasado sin un paso de poder pacíficamente al quien ganó las elecciones? Eso hubiera sido una crisis fundamental en Guatemala que podría tener impacto en la región y directamente a nosotros en Estados Unidos. Entonces, cuando uno está mirando una amenaza así de grave, una sanción de unas visas en comparación que puede ser un desastre humanitario o otro tipo de amenaza, realmente el costo de tener una acción así, que es contundente, pero claro, valió la pena. Tenemos que hablar del... ¿Puedo sacar un micrófono a la embajada? Ahí está, gracias. Tenemos que hablar del... ¿Sí? Sí, ahí está.
Tenemos que hablar del Congreso. Sí. Se sabe que hubo reuniones Sí. en la embajada, algunos dicen también en la residencia oficial, y alrededor de eso también se coció esa mayoría que miramos en este momento tan frágil en el Congreso, pero que ha aguantado 2 elecciones de junta directiva. ¿Cómo miras el resultado y también cómo respondes en la línea de lo que decía Claudia, a esas críticas Sí. del grado de involucramiento que se percibe de Estados Unidos en precisamente negociaciones alrededor del Congreso? Sí. Cuando menos no pasa en muchos países, digamos. Uno puede entender por qué está pasando en Guatemala, pero ¿por qué es que ustedes llegan a ese nivel de prestar las oficinas de la embajada para que se den ese tipo de reuniones? Pues realmente tiene que ver con el riesgo y desconfianza que hay aquí en Guatemala. Primero, bienvenido al resultado. Eso fue una decisión 100% guatemalteco. Hubo, pues ya teniendo que tener 2 votaciones, un resultado que era con, creo yo, 92 votos, que fue la noche, y luego 115. 100% guatemalteco. Si hemos, en estos meses de mucha tensión política interna del país, abierto las puertas de la embajada para presentar a gente para que puedan hablar en confianza, gente que de pronto no quisieran ser vistos juntos, gente que tienen desconfianza. Sí, claro que sí. Ahora hablamos del rol de la embajada otra vez, sabiendo que somos un país más grande y cercano, la gente tiene una imagen de que estamos dando órdenes o dictando resultados. Absolutamente que no. De hecho, algunos lo salieron acusando en ese sentido, sobre todo políticos que a la primera no votaron con... Sí, pero hay que preguntar, mira, primero abrimos las puertas a muchísimos congresistas de diferentes perspectivas y bloques para vernos y hay que hablar con ellos para ver cómo ellos se sintieron, pero primero desconozco qué es lo que negociaron entre los diferentes partidos. Eso lo hicieron en privado. Obviamente le dimos el espacio, le dimos un café y alguna comida, pero no estuvimos dentro de esas conversaciones. Entonces desconozco. Lo que yo dije a todos los congresistas con quien reunimos en enero fue, primero, Estados Unidos no tiene algún partido político, ni ningún favorito, ni ningún resultado que queremos, solamente nos importa que diferentes personas se puedan poder hablar en seguridad. Obviamente nos importan las amenazas que ha recibido ciertas personas. Temas de corrupción nos interesa, especialmente cuando estamos hablando de sobornos y otro movimiento de platas, en particular personas que ya están sancionados por el Tesoro de Estados Unidos. Sí, esos temas nos preocupan. Pero en términos de qué van a negociar o cómo se van a construir, o sea, eso realmente no era tema de nosotros. Pero por el otro lado tampoco ha sido aislado. Vemos a la Unión Europea ya articulando sanciones también en contra de lo que ocurrió aquí en Guatemala. Claro. Y la OEA prácticamente en pleno con su Consejo Permanente, excepto Total. 2 o 3 posiciones que no son directamente abiertas respecto de lo que pasa. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo quedan las relaciones con estos grupos? Voy a contar que estuve recientemente hablando con el ejecutivo de una empresa que se mueve en esos territorios y mientras lo ve como un respiro para la democracia, el retiro de las 300 visas, él prácticamente lo defendió así, fue la respiración o el bombazo de aire que necesitaba Guatemala. Otros, sus contrapartes, no necesariamente lo ven así. Esas visas se pueden recuperar. Allá el interés de estos sectores para ir a recuperar esas visas. ¿Es esa la principal preocupación que vamos a escuchar de estas personas en los siguientes días? ¿O va a existir la misma posición? ¿Cómo lo evalúan? Mira, obviamente hay ciertas personas que han perdido la visa, que de pronto no están felices con Estados Unidos. Depende de su comportamiento y si hay un compromiso genuino, primero para luchar contra la corrupción, hay que distanciarse de la corrupción y también promover la democracia. Podría ser que sí, algunos visas están readjudicados en el futuro, pero eso no realmente es lo que es importante. Lo que es importante es que entienden la gente que hay una puerta abierta en la embajada. Nosotros realmente queremos trabajar con todos los distintos sectores. Y sí, hemos visto ya gente que de pronto antes quería más distancia de Estados Unidos y ya quieren trabajar con nosotros o con otros actores. Realmente es reduciendo la desconfianza entre guatemaltecos. Para nosotros de Estados Unidos queremos trabajar con todos los que quieren trabajar en un proyecto positivo, ni importa de dónde vienen o sus ideas. Entonces eso más o menos debería ser como miramos hacia el futuro.
Mira, estamos hablando de 200, 300 visas de cuántos millones de guatemaltecos que vienen a la embajada. Hay mucho comercio y tránsito entre los dos países y miramos hacia el futuro. Creo que nos va quedando una pregunta. Hay elecciones en Estados Unidos este año. Sí. Y antes lo que sabíamos que era, sobre todo para Latinoamérica, un consenso bipartidista, ha parecido últimamente que ha hecho un poco aguas. Y hay gente que está preocupada que eso puede ser diferencial de parte de Estados Unidos, no en este caso del gobierno de Guatemala, en el cual en este momento parece que hay un alineamiento de intereses. ¿Compartes esa preocupación o crees que estamos en un terreno más sólido para esa nueva relación y que pueda tener both sides of the aisle? Ahí sí que conectes de ambos lados del estrado en Estados Unidos. Mira, ¿qué podría pasar en el sistema de Estados Unidos políticamente en 2024? No podría adivinar y tampoco podría comentar en mi rol aquí. Lo que sí podría decir es lo que ha pasado en estas semanas y meses es que hemos oído un fuerte apoyo y respaldo de muchos sectores en Washington para ayudar a Guatemala y eso es a nivel bipartidista. Tuvimos varios representantes del Congreso de Estados Unidos venir, vimos muchas declaraciones de algunos. Me preocupa en tanto que hay gente que quieren como romper algún consenso de apoyo para Guatemala, pero yo creo que lo que yo he oído de Washington es mucho respaldo para la democracia en Guatemala y una puerta abierta con muchos sectores, el sector privado, con el Congreso, con el Ejecutivo en Estados Unidos y no queremos desaprovechar ese momento porque eso haría daño a Guatemala en el futuro. Entonces, desconozco qué va a pasar en la política en mi propio país este año. Estaremos muy atentos, con mucha curiosidad para ver qué pasa en la política de tu Pues, país. obviamente somos países vecinos, nosotros también vamos a mirar, pero yo ya llevo 21 años trabajando en el servicio exterior bajo muchos diferentes presidentes, secretarios de Estado, y lo que he visto es alto interés en Centroamérica y vamos a seguir trabajando para apoyar los países vecinos. Patrick, si se siente como yo, creo que también hay muchos guatemaltecos, muchos sectores de guatemaltecos que están muy agradecidos con el papel que jugó la comunidad internacional y Estados Unidos liderándola. Sé que abrimos la entrevista con la figura del 54 y John Purifoy, y lo he dicho, lo que pasó en el 54 fue arruinar la democracia. Pareciera que en el 2024 han venido a saldar una deuda defendiendo la democracia junto con la población guatemalteca. Muchas gracias, lo digo desde los micrófonos. Ok, muchas gracias. Gracias por tenerme. ¿Algo más que te falte, que te haya quedado en el tintero que quieras aprovechar? Solamente decir a ustedes, periodistas de sociedad civil, hay muchos que han jugado un rol muy importante en defender la democracia aquí. Nosotros de la comunidad internacional, como mencionó Claudia, ciertamente Estados Unidos, Unión Europea, la OEA, hemos estado aquí mano a mano con muchos de ustedes en diferentes sectores, pero el rol de la prensa, el rol de poder contar las historias de personas es sumamente importante. Entonces, muchas gracias. Embajador Ventrell, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Tangente. Bueno, como ya es costumbre, agradecemos nosotros a nuestros queridos amigos y patrocinadores. Empiezo con Maderas San Miguel. El Grupo San Miguel nos trae maderas de expertos y recordemos, están los talleres de armados de muebles de melamina. No se requieren grandes habilidades de carpintería. Lo que sí es que se la pueden pasar muy bien. En los talleres llegan chicos, llegan chicas, llegan gente de todas las edades. Y para los amigos de Tangente, usted si dice que ha escuchado este mensaje, le dan un 50% de descuento. Así que vale la pena, aprovéchelo. Recuerde siempre, es en el PBX 2268-0808. Ese PBX también tiene un WhatsApp. También ustedes, si entran al website de San Miguel, pueden escanear el código QR y los lanza directamente a el WhatsApp de San Miguel. Así que tienen esas opciones. No olviden mencionar que vieron este anuncio en Tangente. Y también queremos agradecerle, estamos todavía remontando la cuesta de enero para varios padres de familia, así que no dejen de aprovechar la oferta que trae en este caso nuestro querido patrocinador. Estamos hablando de las librerías Piedrasanta. Recuérdense, las sedes de Piedrasanta son la Quinta Calle y en la 11 Calle de la zona 1 y también la tienda de Géminis en zona 10. Le tienen un descuento del 10% en sus pedidos de útiles escolares arriba de 300 quetzales, o sea que también aprovechen para los útiles que no habían comprado en las primeras semanas de colegio, pero que siempre tenemos que regresar un poco a terminar de apuntalar ahí las compras de enero. Así que no deje de aprovechar esa oferta también.
Bueno, seguimos en tangente. La otra mitad del programa la vamos a invertir en análisis. Así que después de la conversación que tuvimos con el encargado de negocios y embajador en funciones de Estados Unidos, Patrick Ventrell, se nos une aquí a la mesa el maestro Douglas González. ¿Cómo estás, maestro? Mucho gusto, sobre todo amigo, no maestro. Profesor, sí, soy profesor universitario, eso sí, todavía, y me apasiona mucho hacerlo. Bueno, echemos la bola a rodar. Claudia, una semana... nosotros pensamos que con la toma de gobierno íbamos a poder ya empezar a hacer un análisis un poco más fino de lo que se viene, pero todavía estamos en una coyuntura bien fuerte. Todo lo que fue la resaca de la toma de posesión se convirtió en este pulso entre la Corte de Constitucionalidad, que dio un amparo en definitiva rapidísimo, en tiempo récord, para cerrar el camino a Semilla, y después terminamos la semana con la elección de la nueva junta directiva. ¿Cómo lo viste tú desde tu mesa de análisis, también desde la parte de reportar y de generar contenido para Con Criterio? Que creo que en realidad hubo ciertos cambios que fueron muy radicales de lo que previmos entre agosto y diciembre del año 2023. En primer lugar, si yo era de las personas que me encontraba entre quienes previeron que el Congreso de la República iba a ser obstruccionista con el gobierno de Bernardo Arévalo, entre el 14 y el 19 nos dimos cuenta que no es así la historia. Hay una coalición multipartidaria y su proyecto político, en la medida que esa coalición se mantenga sólida, no siempre todos, pero por lo menos lo suficientes para echar a andar los proyectos, puede lograrlo. Y en cambio el escenario se cambia hacia que las Cortes y la Corte de Constitucionalidad pueden convertirse en obstruccionistas para una serie de medidas o una serie de acuerdos que logre aprobar Congreso. Ese fue el primer análisis, un análisis de momento, ¿verdad?, de fotografía. Guatemala nos ha demostrado que su realidad es líquida, y lo que vemos en junio 22 no es lo que teníamos en junio 26, pero tengo curiosidad de conocer, Douglas, cómo lo analizó. En cierta forma igual, solo que en los tiempos tal vez un poco diferentes. Quizás hasta hace un mes las expectativas eran que, si bien le iba al grupo de Semilla, iban a asumir sus diputados, iban a asumir en condiciones de diputados rasos y con una junta directiva o una coalición de oposición al gobierno. Eso estaba más o menos claro. Sin embargo, sí, yo me empecé a enterar de algunas fricciones que habían al interior de la UNE, precisamente por liderazgos, en primer lugar liderazgos departamentales, y en segundo lugar por el liderazgo que ejerce Adín Maldonado, que estaba reticente, digamos, a ser canjeado, ¿verdad? Él y el grupo que encabezaba, y él tuvo como la iniciativa de tener una dinámica propia dentro de la UNE, vamos a llamar en aquel momento disidente. Ahora abiertamente hay una escisión adentro de ese partido, tan al punto que podría incluso cambiarse la dinámica, que el mismo Adín se quede con el partido, ¿verdad? Entonces esta es una fuerza, lo interpreto dentro de una fuerza mayor o un proceso mayor de cambio que se está dando en el país, un recambio generacional. Hay un recambio en los patrones de consumo, en el acceso a la información, en la capacidad de movilización, de protesta. Las redes sociales han de alguna forma modificado mucho el mapa político, y ese cambio que se estaba dando adentro de la UNE, si esa coalición opositora de Bernardo sí descansaba sobre la base de los 28 votos de la UNE. Es decir, había un bastión ahí que, al romperse ese bastión, era muy difícil sostenerla del otro lado, y lo que vimos fue una especie de avalancha de cambio que lo tenemos reflejado ahora en el Congreso de la República. Y muy probablemente el cambio tiene un más largo aliento, que no solo se limita a esta coalición, sino que yo podría por lo menos identificar a 2 o 3 potenciales candidatos presidenciales adentro de este mismo Congreso, ya en un juego individual, digamos, en el que se van a necesitar por lo menos los primeros 2 años, pero que luego cada uno va a ir tomando sus propias decisiones en función de los incentivos que tengan. Pero si hay algo que se pasa en limpio, es
que las viejas lógicas han ido quedando en desuso y nos enfrentamos a nuevos escenarios en los cuales hay incentivos completamente diferentes, y quizá lo que está sobre la mesa es el futuro, ¿verdad? Cada uno de los actores principales, ustedes ven, se está jugando ya una posición de futuro de cara al nuevo escenario. En primer lugar, obviamente, está Samuel, pero no solo Samuel, también está Karina, está el caso del mismo Neri, que ahora es el presidente del Congreso, pero también con un futuro político muy claro, ¿verdad? Casi nacido con una estrella. El regreso de Adín al Congreso, pero ya en una posición un poco más de liderazgo. Entonces esto también no solo jubila a los anteriores liderazgos, sino que nos coloca frente a un escenario muy interesante para los próximos años. Sí, yo creo que es, al final de cuentas, la reeducación de la clase política. Hay que ver si esto se consolida, y la única forma de consolidarlo es siendo bien congruente desde el Ejecutivo con ese cierre del chorro de la corrupción, que es lo que creo que todavía parte de la clase política ha costado que lo entienda. O sea, venimos todavía de un momento en el cual Miguel Martínez y pues el estandarte Consuelo Porras, pero detrás Ángel Pineda, terminan a la larga de empujar, ya sea presionando o porque se mantienen alineados sus intereses con la Corte de Constitucionalidad, más la forma como intentaron tener todavía control del Congreso, terminan casi que ganando 2 veces seguidas la Junta Directiva, pero del otro lado. En este momento lo que va a ser importante es saber alguien como Adín Maldonado, porque me parece que Neri Ramos, quiera que no, está más sensible y conectado con el electorado en este momento. Lo vimos haciendo campaña por Semilla desde la segunda vuelta. Un arco interesante, alguien que venía del Comando Antisecuestros, el polémico Comando Antisecuestros, pero que recibe una reeducación en seguridad ciudadana y es una de los caídos, digamos, en el momento que Jimmy Morales decide romper con el movimiento contra la corrupción y espera su momento, y es el hombre en este momento, no sabemos si el indicado, pero es el hombre que logró capitalizar estos errores estratégicos del otro bando, diría yo, que es lo que el reto en este momento va a ser convertir esa frágil, yo la veo frágil, mayoría en este momento en una agenda legislativa. Pero les quería preguntar, una de las cuestiones que no se puede dejar de soslayar es no lograron recuperar el bloque, el partido Semilla. En este momento siguen siendo diputados independientes y se tiene ya que repartir las comisiones de trabajo en el Congreso, las comisiones parlamentarias. ¿Cómo miras ese reto para Semilla? ¿Les da tiempo? ¿Van a dejarlo por un año al costado? ¿Qué herramientas tienen para poder volverse a constituir en bloque y no quedarse afuera? Que el escenario, todos decimos un año, pero es que ese escenario puede ser los siguientes 3 años o 4 años, o acostumbrados a pensar en el corto plazo, pero pensando en el largo plazo. Quizás aquí el pensamiento es cancelar una participación hacia las próximas elecciones, que este sea un proyecto de 4 años, pero que se logre ahogar y retener en un periodo presidencial. Creo que es de largo plazo, y me atrevería a pensar que la Corte de Constitucionalidad, en ese amparo provisional, prácticamente dice: lo que el juez Freddy Orellana hizo es válido. Ahora, dependen de que ese juicio se resuelva para que Semilla pueda ser liberado o no. La Corte tiene un recurso muy importante que podría liberar a Semilla, y lo que me parece a mí más importante de ese recurso es que, si bien ataja lo que está ocurriendo con el movimiento Semilla, nos pone a todos los guatemaltecos delante de lo que nos puede ocurrir con la aplicación de ese artículo. Me pregunto si la Corte lo va a resolver en el corto plazo, y si la previsión es también que diga que no a eso. Si la Corte resuelve negativamente ese recurso, esa inconstitucionalidad, con la frase de la ley de criminalidad organizada, prácticamente nos está diciendo que el bloqueo hacia Semilla no es en este momento, no es la Junta Directiva del 2024, sino en realidad es el partido y el proyecto hacia 2028 y hacia 2032. Hay otro camino, que es la ley orgánica del organismo legislativo, pero para que eso caiga en tiempo, se necesitaría que pasara de urgencia nacional. ¿Crees que es algo que Semilla debe todavía pelear, o en este momento debería aceptar que no va a tener comisiones parlamentarias? Que también tiene una ventaja en algún momento, y es si la Junta Directiva encabezada por Neri Ramos y el resto del Congreso
empieza a desgranarse el apoyo a Semilla, tienen un villano natural, más allá de entender que tienen un aliado y verse obligados a dar resultados. Sí, yo creo que es una alianza, es una coalición más que alianza, alrededor de intereses incluso generacionales, ¿verdad? Muy claros. Y yo creo que Semilla debería ser muy cauteloso de cómo administra ese capital político. Esa chequera le dará para unos 4 o 5 cheques que pueda girar. Y no sé si el de convertirse en bancada sea uno de ellos. Y si es uno de ellos, si es el primero que se tiene que gastar, ¿verdad? Creo que hay caminos a donde pueden apuntar para llevar adelante temas que sí son verdaderamente cruciales. Y posteriormente, incluso la misma correlación de fuerzas puede apuntar a que en algún momento, como van cambiando, es decir, el fallo de la Corte que deja sin posibilidad a Semilla el 14 de enero y que lo ratifica 2 días después, milagrosamente, de una forma express, se da bajo unas circunstancias políticas que ya no existen, que de hecho en el momento que tomó esa lectura las CC ya no existían, ¿verdad? La lectura de la CC al jugar política nos dejó entrever que todavía existía la posibilidad que hubiera una junta directiva alternativa a la que estaba proponiendo el partido oficial, y eso ya no estaba sobre la mesa. De hecho, el llegar a 75 votos, fue una cosa ya de por sí sorpresiva, y solo se esperaba que fuese a bajar más. Al fallar así, ahora es un momento político distinto, ¿verdad? Bernardo Arévalo se ha consolidado, tiene una alta aceptación popular, el respaldo de los Estados Unidos es cada vez más visible, y ahora, además de eso, tiene una coalición que le apoya en el Congreso de la República. Es decir, que también desde allí, los 2 centros de gravedad desde donde se disponían las decisiones para torpedear al gobierno, que era el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, uno pensaría que este efecto de poder que está mostrando ahora Bernardo va a hacer que disminuyan los ataques y que disminuya la viralidad con la que lo hacen. Entonces yo pensaría que existen posibilidades a que, este es un recurso de cuestión de competencia el que se planteó, que no ha entrado a resolver el fondo la CC, porque al entrar a resolver el fondo tendría que decir, sí, un juez puede cancelar a un partido político, o decir, no lo puede cancelar. Y yo creo que esa negativa a fallar sobre ese particular es lo que nos deja la interrogante, pero yo pensaría que en condiciones políticas distintas, en unos 6 meses eso lo podría resolver favorable. O bien que Semilla optara por la parte de cambiar la ley. Yo pensaría que no es necesaria ni siquiera tocar la ley de régimen interno, aunque quizá tal vez por influencia del grupo de la UNE sí, ¿verdad? Para reconocimiento de los diputados expulsados, pero Semilla bastaría con que modificara el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y agregara la pequeña frase de decir, estos preceptos no son aplicables para entidades de derecho público. Es decir, todo esto de cancelación de personalidad jurídica, todo esto está bien cuando sean organizaciones vinculadas al crimen organizado, pero no son aplicables para organizaciones o entidades de derecho público, lo cual tiene sentido, porque digamos en el caso de la línea que se descubrió que desde ahí operaba una estructura criminal, sería ridículo que un juez suspendiera la personería jurídica de la SAT, por ejemplo, ¿verdad? O así de una portuaria, ¿verdad? No podría darse porque la naturaleza del derecho público es diferente, ¿verdad? Habría que recordárselo al juez, aunque es algo que se sobreentiende o cae de su peso, pero con una modificación a ese artículo, inmediatamente quedaría sin materia esa resolución, ¿verdad? Sin necesidad de tocar la ley de régimen interno. No, y es un tema que nos compete a todos. Prácticamente nos están quitando el derecho de defensa en ese momento, especialmente empresa privada, asociación. Claro, es un precedente muy peligroso terrible para el país. Como han visto las primeras semanas del Ejecutivo, también fue interesante. Vimos desde las decisiones simbólicas, quitar las vallas, regresar el despacho al Palacio Nacional, terminamos de ver los nombramientos en secretarías, que es una parte que dejamos pendiente con Douglas cuando analizamos gabinete, y algunas ya con
diferentes resultados, digamos, ante la opinión pública, aunque hay que decirlo y hay que ser responsables. Estamos haciendo un análisis que no queremos sobredimensionarlo de apenas una semana. Sí, bueno, creo que el mensaje central de la composición de su gabinete es que es la meritocracia, ¿verdad? No hay un ministro o un viceministro que refleje que ha sido colocado allí por la amistad, por la filiación con el partido político. De hecho, varios de ellos, la mayor parte de ellos son llamados por fuera de Semilla y son contados los que son actores internos de Semilla. Creo que esos son los dos mensajes esenciales que traslada con los nombramientos que ha tenido concretamente en ministerios. Me llama la atención las declaraciones que ha dado el ministro de Gobernación, que su línea de trabajo, su prioridad, la podemos identificar plenamente, extorsiones. Y creo que eso es una comunicación de una política que si se lleva a cabo y que si se propulsa lo suficiente, pues los ciudadanos podemos sentir efectos de inmediato. Ha sido claro en decir que la extorsión no se puede erradicar totalmente, pero que sí existen los mecanismos para llegar a dominarla. Es un delito que castiga tanto a grandes empresas, grandes industrias. Les menciono la camaronera de Retauleu, les menciono la Telefónica, les menciono a Frito-Lay, cuyos conductores fueron asesinados el año pasado en línea, repartidores en diferentes zonas de Misco, como a los comercios y a las tiendas o a las viviendas de vecinos comunes y corrientes como yo, que de un momento a otro caen en una lista y resultan extorsionados. Me parece que esa es la medida que en este momento puedo subrayar como una comunicación muy clara. Veo a la ministra de Comunicaciones e Infraestructura con declaraciones ya categóricas, como 4 contratos son lesivos para el Estado, con los despidos de los directores de unidades ejecutoras, y creo que ahí ella está haciendo un trabajo que es duro y difícil. Estos son los 2 comentarios que puedo tener así de entrada. Me estoy basando en las entrevistas que en Concriterio hemos podido llevar a cabo de ministros. En torno a energía y minas, me llama la atención que la primera persona fue colocada y de inmediato se mostró lo abierto que podía ser Semilla, ella misma, la que había sido designada, hacia la crítica del público. No era interpretada como alguien neutral a la hora de dirigir energía y minas, y en su lugar llega un tecnócrata que lo que está diciendo es: yo no estoy distanciado de la idea de que el recurso natural debe ser explotado, pero debe ser explotado garantizando un desarrollo sostenible. Me quedo aquí. Sí, me quedo aquí. Había un dato interesante de la respuesta de Douglas anterior, pero voy a aprovechar el tiempo que sigue para soltarla. Yo rescato 3 cosas. Me parece interesante la decisión de cesar a Milvin Kijivix, que vino por parte de Segeplan, con un comunicado incluso donde menciona una investigación de la prensa. Creo que incluso el comunicado estuvo tal vez un poco extensivo, digamos, podría haber sido más recatado a la hora de comunicarlo, porque... ¿Por qué? ¿No se necesitan explicaciones, decís tú? Siento que no se necesitan, y siento que eso a veces envejece mal y te puede hacerte tragar tus palabras, tal vez no como Segeplan, pero en la administración. Creo que hay que ser un poco más recatado en ese tipo de cuestiones, pero la medida es correcta. Y qué bueno que fue fulminante e inmediata. Me llama la atención también el problema que ha tenido Óscar Cordón para conformar equipo. Que hemos sabido que incluso algunos viceministros que estaban probables decidieron bajarse del proyecto de Óscar Cordón. Hay que seguirle la pista un poco a qué ha sucedido en eso. Vamos a ver los nombramientos de viceministros según el propio doctor Cordón pronto. Y lo otro es la semana que ha tenido Yasmín de la Vega. Vimos ya la bancada de voz en la persona de Orlando Blanco hacer las primeras críticas por no tener acceso a la información de la administración anterior. Vemos también su departamento de comunicación, que el mismo presidente tiene que salir a corregirle la plana ante la decisión que tenían de restringir los comentarios en la red social X. Y hay que ver un poco la pista de los nombramientos que ha hecho la ministra. Los viceministros parece que son viejos cuadros de la metro del unionista.
Y eso también había que entender por qué esa cercanía, qué hay detrás de esa cercanía con esos cuadros de unionista, y que también lo pueden llevar a uno a otras estructuras que han estado cercanas a recibir grandes contratos en gobiernos recientes. Creo que es la ministra en este momento que, como tú dices, tiene que entregar resultados pronto, ya está tomando cartas en el asunto, lo siento como una contención también, no solo como proactividad, el tema de anunciar los contratos lesivos que ha identificado y que piensa cesar. ¿Algo más que te haya llamado la atención, Douglas, en estos días de la semana de Bernardo y su equipo? Bueno, sí, me pareció muy simbólica la presentación ante las Fuerzas Armadas, un discurso muy contundente de sumisión al poder civil de las Fuerzas Armadas, del actual ministro. Creo que eso disipa cualquier duda, cualquier fantasma que todavía, pues aquí en este mismo podcast se habló de los fantasmas del 45, del 54, perdón, y ese era uno de los fantasmas de cómo iba a actuar el ejército de Guatemala ante los varios intentos de golpe de Estado que hubo. Hay que reconocer que se portó muy institucional, muy profesional, y que se apartó de cualquier posible rumor y de cualquier vinculación no institucional, ¿verdad? Y yo creo que eso rescata la imagen, potencia al ejército, lo consolida institucionalmente y lo acerca más al poder civil, ¿verdad? Esto quiero resaltarlo porque parece poca cosa, pero es sumamente importante, sobre todo con factores de poder que todavía tendrían alguna expectativa de si el gobierno iba a aterrizar bien, si iba a estar tambaleando. Creo que se envía un mensaje de mucha fuerza y que es rescatable. Por el otro lado, sí quiero tal vez traer a cuenta que la mayoría de los ministros que se han presentado, a ver, los podemos dividir como en tres, ¿verdad? Unos muy fluidos, muy buenos comunicadores, pero todavía muy técnicos, ¿verdad? Es decir, con poca capacidad de trasladar ideas para el gran público, ¿verdad? Se les tiene que decir, mire, le está hablando a la gente que va en su carro, que está en su casa, entonces sea más, utilice un lenguaje más coloquial para hacerse entender. Hay otros que entre el que destaco, tal vez hoy al ministro de Salud, que lo veo no solo muy buen comunicador, sino con ideas muy asertivas, ¿verdad? La política es tener claro qué se quiere hacer cuando se llega al gobierno. Y saber comunicarlo. Y además saber comunicarlo para que la gente lo comprenda y lo asimile. Y el tercero es algunos de los ministros que han fallado tal vez en su arranque, pero es precisamente por problemas de comunicación, ¿verdad? Estos señalamientos que se pudieran hacer a la trayectoria de los viceministros de comunicaciones se resuelven fácilmente presentándolos públicamente. Se sientan los cuatro con la ministra, cada uno presenta qué iba a llegar a ser y por qué razón está ahí sentado. Transmitiendo la visión de hacia... Exactamente, y cuál es la razón que lo llevó a estar allí. Y yo creo que eso es más comprensible para la gente y también se someten a la posibilidad que le pregunten, pero mire, usted trabajó en tal entidad, y explicar, ¿verdad? Y decir, sí, mire, es normal que una persona que llega a un cargo público haya trabajado para el Estado. Es decir, lo anómalo sería que no haya trabajado para el Estado, ¿verdad? Porque entonces es una persona que sus conocimientos provienen de otra rama. Y entonces esas cosas se pueden explicar y disipar dudas. Al final creo que hay problemas, lo que hay problemas es, primero, de comprender el momento político que están viviendo y de cómo servir mejor al propósito del mandato que tiene el presidente Bernardo Arévalo, y segundo, cómo comunicar, ¿verdad? Y creo que ahí hay un desafío muy grande para un grupo de ministros que bien les valdría una asesoría o una capacitación para trasladar mejor sus ideas al público y evitarse estas crisis, ¿verdad? Tan tempranas. La verdad, deberíamos de estar hablando de otros temas y no de si se bloquean mensajes en Twitter o cosas de ese tipo. Sí, y como decimos, no hay que sobredimensionarlo. Estamos porque el contenido todavía es poco, es una semana apenas lo que tenemos. Y obviamente esto de un plumazo a la hora de dar resultados cambia directamente la narrativa, pero creo que sí conviene entender para el gobierno de Arévalo que la gente no va a tener mucha paciencia. O sea, todavía fue un último empujón de buena fe que les dio la Corte de Constitucionalidad y Ángel Pineda y secuaces forzando el tema en el Congreso, pero a partir de eso la gente sí va a empezar a decir, bueno, todo está muy bonito, pero ¿y entonces? Algo que les haya quedado en el tintero para que podamos redondear esta semana tan movida. Creo que si quieren arranco yo, Sí, a propósito
de que les estaba hablando de pensemos en un plan en el largo plazo, si la cancelación es para 1 año o más bien para 4 años, o es pensar ya en la cancelación de un proyecto que apenas está empezando. Pero también hay un elemento y que puede jugar a favor de Bernardo Arévalo si su equipo en el Congreso de la República, sociedad civil y esta convergencia positiva que se ha creado entre sociedad civil, comunidad internacional y poderes del Estado puede seguir andando, y es la elección de Cortes en el 2024. La convocatoria por ley se tiene que realizar en cuestión de semanas. Las comisiones de postulación deben de quedar instaladas ya. De hecho, ya los grupos gremiales de abogados están trabajando fuerte en ello, en a quienes se promueven las planillas para integrar las comisiones de postulación. Y para seguir lo que tú estás diciendo, coloquémoslo en términos muy legibles. Es elegir a otro gran poder, ¿verdad? Claro. Yo puedo dormir tranquila con un mal presidente, pero yo duermo muy tranquila con un mal juez y con un mal fiscal general, porque las decisiones que ellos toman en sus despachos sí tienen una afectación directa en mi vida. Entonces, creo que ahí viene un camino, un proceso que es importantísimo para los ciudadanos, desde aquel que tiene un problema en la calle con su vehículo, lamentablemente atropellando a alguien, cada vez todos. No existe un guatemalteco ahora que no conozca a un amigo que por un evento con una motocicleta tuvo que ir a la prisión o prácticamente a hospitalizarse vigilado por policía. ¿Qué se necesitan? Se necesitan jueces independientes, jueces eficaces, y debiera verse la elección de estas cortes ya no como los magistrados, 253 en total, me parece que son los que se eligen, los 253 que llegan a ocupar ese 13 incluidos de la Corte Suprema de Justicia, sino cuál es el proyecto judicial, el nuevo gobierno judicial que necesitamos los guatemaltecos. Lo tenemos claro, no queremos más jueces carceleros, vamos a decirlo así, y jueces muy honestos, honrados, pero que se necesita una nueva formación, un nuevo régimen de prisión preventiva, en donde Congreso y también organismo judicial tienen un trabajo pendiente que hacer con nosotros, con la población. Tenemos que hablamos a menudo los periodistas y los analistas, por ende, porque nos vamos rebotando unos a otros la pelota de la justicia penal, pero hay ahí un caso que me llama mucho la atención, y esta Junta Electoral de San Marcos que demanda a la fiscal general y a Rafael Curruchiche por la vía de lo civil, por daños y perjuicios causados con esas declaraciones que hicieron dudar de las juntas electorales. Y a la pregunta de por qué lo hicieron por la vía civil y no penal, no, porque lo de la cárcel se complica mucho. Dijeron ellos literalmente, la cárcel te complica la vida, y en cambio por la vía civil tampoco queremos dinero, solo queremos disculpas públicas. Y creo que voy a parecer idealista, y sí soy idealista, pero también me gustaría mucho que fuéramos hacia un modelo de justicia distinto. La justicia debe ser más restauradora y reparativa en lugar de ser punitiva. Creo que los casos extremos deben de ser los que implican una prisión. Tampoco creo en 50 ni en 30 años de prisión. Creo que me inclino por penas de 20 años y que ofrezcan una rehabilitación real. Pero aquí lo dejo porque solo estaba hablando de ese nuevo proceso que inicia en comisiones de postulación y Congreso en este año, y que va a ser muy interesante ver todo ese proceso ya bajo el nuevo gobierno y esa coalición multipartidaria. ¿Qué rol va a querer jugar el gobierno en esto? Porque de facto hay separación de poderes, pero se tiene influencia en el proceso, no se puede negar. O sea, cómo se usa, hasta qué momento se usa, porque estás en un momento realmente, y lo entiende, no se le escapa a nadie, menos a Bernardo Arévalo, como además buen beberiano, que la justicia es la base de cualquier Estado moderno. Claro. No, además tenés el deber moral de intervenir. ¿Verdad? No podés dejarlo, es decir, esta frase que se utiliza se extrapola a muchas esferas, ¿verdad? La justicia es algo tan importante como para dejarlo en manos de abogados. Así es. ¿Verdad? Y este año creo que esa apuesta estratégica, que aprovecho para resaltar el papel maduro, serio, de Samuel,
es sorpresivo para algunos, ¿verdad? De ser un muchacho que venía de los gritos de las plazas a ya tomar una decisión a nivel de Estado, de decir yo me aparto, no voy a entrar en esta lucha de poderes, no voy a desgastarme yo ni someter al Congreso de la República a este desgaste. Permíteme un paréntesis, te quiero preguntar, ¿qué te pareció como pieza de oratoria esas declaraciones? Adelanto que a mí me parecieron fabulosas las de Samuel. La calidad Sí. y la claridad de las ideas. Yo resalto mucho la actitud de tomar la Sí. decisión, ¿verdad? Para cuando verla desde los 31 años es diferente de como la veo yo a los 53, ¿verdad? Y como la ve Mario Taracena, que dice, yo no hubiera soltado, ¿verdad? Pero verla desde los 31 años y ver esa silla y no verla con nostalgia, sino al contrario, verla como un reto, de decir, bueno, si el pueblo me pide que haga más para estar aquí, estoy dispuesto a dar más, ¿verdad? Y creo que es importante porque al final eso te da muestras de que es capaz de en algún momento de sacrificar la recompensa inmediata por un bien mayor, ¿verdad? Y eso es lo que uno esperaría de cualquier político. Cualquier político debe saber qué batallas da y cuáles no. Y que es un gran contraste con políticos más o menos de la edad de Samuel, como podría haber sido Miguel Martínez, que entendieron esto como una carrera de 100 metros. Sí, claro. Sí le vamos a llamar político a él. Claro. Y no es Miguel Martínez. No, no lo veo como un político en realidad. No, quizás tengo una... Voy a invitar a hacer una definición muy distinta de él. Sí. ¿A quién representa Miguel Martínez para empezar? Sí. ¿Verdad? En cambio... No todos los políticos son representativos de un sector. A pero eso voy. Tuvo Pero poder, lo conservó. Y esto trató es muy de- diferente. Digamos que tuvo poder y su... Bueno, lo usurpó, ¿verdad? Su cercanía con De Yamatei hecho. le hace usurpar Claro. un poder más bien. Y en cambio, por ejemplo, lo estamos tratando, lo estamos mencionando en la misma línea que mencionamos a Samuel Pérez. En la historia democrática, el diputado Claro. que encabeza la lista más votada a nivel metropolitano. Hay que notar No, eso. además, ¿cómo llega? Pues llega en una circunstancia de una bancada minoritaria. Compara el número de votos que recibe su listado. Sí. Con Histórico, todos la los cantidad de- listados, nadie ha sido tan Claro, votado no, como nunca, esa nunca. O bancada. sea, el Entonces, mandato de él es muy amplio, creo que ¿verdad? sí, es un mandato y creo que sí, comparto contigo todo lo que has dicho. Pero es interesante lo que estamos discutiendo acá, fíjate, porque dije Miguel Martínez, sí, no es político, es un agente de poder, ¿verdad? Es Fue po- un agente de Estricto poder. sensu es un político. Lo que estás diciendo es que no tiene el mandato de la Sí, gente no, y que no, su y la base de legitimidad poder ni la tendrá. es ilegítima, Así es. ¿verdad? Esa Ajá. es la diferencia. Usurpado. Que la base del poder de él es a base de usurpar algo que Yamatei le estafó al pueblo de Guatemala, porque el pueblo le entregó un mandato a él para que tomara... Y frágil mandato. Y frágil además. Y él usurpó ese mandato y además se lo transfirió a un testaferro, quien fue el que realmente usufructuó ese mandato que el pueblo había dado. Destaco eso y creo que sí, la apuesta por la justicia debe ser fundamental, porque rescatando eso le permitiría 3 años mucho mejores a Bernardo, ¿verdad? Ajá. Esa es realmente, esto es una especie de cubo Rubik, pero no de los cubos, sino que aquellos que son como hexágonos, ¿verdad? Que va calzando poco a poco y al principio era la única posibilidad de armar una de las piezas, pero que poco a poco van llegando a su punto y a veces uno pensaría que ni siquiera es por la habilidad propia de ellos, sino que hay una fuerza del cambio, una dinámica de tal magnitud que está impulsando estos cambios y que simplemente hay que ser solo sabio para dejarse orientar hacia dónde van. Y obviamente como en su momento dije yo, la Corte está esforzándose por marchar en contra de la historia, ¿verdad? Este es un proceso histórico en el que estamos de cambio y pues es fácil de identificar y ver qué directriz lleva. Entonces los políticos, obviamente que sean más entendidos, más sabios, que lean mejor lo que está pasando, van a ser los que se van a posicionar mejor de cara al futuro en esta coyuntura que estamos viviendo. Sí, aquí en Tangente tenemos una frase, ¿verdad? Bienvenidos los arrepentidos, los Saulos de Tarso y las Marías de Magdala. Así que no le vamos a cerrar el camino a nadie, pero no se trata de esconder el pasado de nadie, pero esperamos que la clase política, el estamento judicial de este país tengan una reválida aquellos que se apunten y a ver el futuro.
Bueno, Claudia, Gracias, Javier. Douglas, muchísimas muchas gracias a ambos gracias. por haber estado. Muchas gracias. Y bueno, con eso cerramos el tangente del día lunes. Ya saben, la semana es larga, así que ustedes denle suscribirse, seguimos creciendo. Gracias, compartan. Muchísimas gracias a las personas del Cariño en la Calle y estamos a las órdenes. Hasta la próxima. Adiós.